Perfecto. Ok, entonces, como les comentaba, última semana, ya están casi saliendo a flote con la asignatura. Nos queda solamente un cuestionario, porque esta semana, ¿cierto? Al igual que la segunda semana, comprende un cuestionario y comprende la última evaluación. ¿Ok? Solo como para recordarles, el cuestionario 1 más el cuestionario 2, ¿cierto? Más la evaluación 4, que es la que corresponde a esta semana, equivale a un 45% de toda la nota. ¿Eso qué significa? De acuerdo a lo que está estructurado, ¿cierto? En la aula virtual, cuestionario 1, cuestionario 2, suman 20%, la evaluación 4, 25%, tenemos 20 más 25 da 45, y esa va a ser la nota que va a ir en esta última semana. ¿Ok? Pero que está compuesta por dos cuestionarios que suman un 20% y la evaluación 4, que tiene un porcentaje de un 25% más el 20% de los cuestionarios, me da el 45%. ¿Cierto? Y con eso quedamos al día y ya ustedes quedan liberados, ¿cierto? Con respecto al tema de lo que es evaluaciones o actividades sumativas. Bien, como la semana pasada, ¿cierto? Estuvimos cerrando la semana con la evaluación 3. Yo quiero, ¿cierto? Quiero mostrarles obviamente la prueba y rápidamente, ¿cierto? Cuál era su desarrollo para que tengan claro, ¿cierto? Por lo que se sacaron un 7, lo que se sacaron un 6, por qué fue esa nota. Así que voy a ir a compartir y se entiende que están viendo ahora la prueba. ¿Están viendo la prueba? ¿Están ahí observando un Word? Sí, chicos. profe. Sí, profe. Gracias, Sudane. Ok. La pregunta 1, de acuerdo, ¿cierto? A lo que habíamos conversado. Perdón. No sé por qué me hizo CN. Era una permutación circular y la fórmula que es bastante fácil es n-1 paréntesis 0 factorial, y eso es igual a, como son 7 personas, menos 1 7 factorial, y eso da, para no, ¿cierto?, poner todos los números, el resultado era 720. ¿Ok? Porque 7 menos 1 lo hice muy rápido, en definitiva es 6 factorial, y eso era igual a 720. 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y esa era la respuesta 1. La respuesta 2, ¿cierto? Que inclusive hicimos como un ejercicio parecido, era una combinación. Ahí me permitían, ¿cierto? Como dicen, que se puede repetir, ¿cierto? Por lo tanto, es una combinación con repetición. Repetición. Y el resultado, ¿cierto? Simplemente final era 53.130 maneras, digamos, ¿cierto? Para no estar haciendo toda la fórmula y el desarrollo, porque eso ya se supone que, ¿cierto? Ya es parte de la materia, y por lo tanto aquí simplemente yo estoy colocando cuál debe haber sido la fórmula y el resultado final. ¿Cierto? Los que tienen esos valores están correctos, tienen obviamente también otro punto en la pregunta 2. La pregunta 3, hablábamos de se mostró un trabajo y, ¿cierto?, me ponen en una terna. Y la terna dice ahí clarito, ¿cierto?, que es del más recomendable al menos recomendable, por lo tanto sí importa el orden, porque si me pones primero, se supone que la voy ganando más que el segundo y más que el tercero. Por lo tanto, era una permutación, ¿cierto?, que también cumplía con las características de que no se usaban todos los n, porque, ¿cierto?, el n son todos los compañeros, y R es solamente la terna. Y por otro lado, tenemos que la formulita de la permutación, donde no entran todos,
¿cierto? Porque cuando entran todos era simplemente n factorial, esta era la otra, que es n factorial dividido por n menos r factorial, y eso finalmente daba 24, ¿cierto? Yo lo estoy diciendo un poquito más apurado, porque esos son los resultados que ustedes deberían haber obtenido en esa pregunta. En la pregunta 4, aquí tenemos nuevamente, si programamos un torneo de ajedrez con 8 integrantes, y hablan de cuántos partidos se debe programar si cada integrante jugará con cada uno de los demás sin partidos de revancha. Es decir, otra vez entendemos que no se repiten. Y por otro lado, no importa si Juanito juega con Luchito o Luchito juega con Juanito, lo importante es que jueguen los dos. Entonces, nuevamente, acá no importaba el orden y, ¿cierto? No entran todos los elementos porque son 8, pero juegan 2 y no se repiten, por lo tanto, sin repetición. Entonces, esto era una combinación sin repetición. Eso daba igual, ¿cierto?, a la formulita que uno tenía que aplicar y finalmente daba 28. Esa era la respuesta de la pregunta 4. La pregunta 5, ¿cierto? Cuando uno lo analizaba, tenemos que son 3 personajes y hay 2 premios, independiente del valor de los premios. Lo importante es que los premios, el primer premio es algo más que el segundo, ¿cierto? Por lo menos 200 más que 100. Buenas tardes, Suelia. Estaba leyendo tu chat. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando nosotros estamos frente a esta situación, donde sí interesa el orden y no entran todos los elementos, ok, ahí lo reviso, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan ahí están los puntajes, o sea, los resultados de cada una de las preguntas. Como sí interesa el orden, porque obviamente ganarse 200 es más que 100, y obviamente que interesa sacar el primer lugar, y por lo tanto sí interesa el orden. Son 3 los personajes, o el N, y 2, ¿cierto?, son los premios, que es el R. Por lo tanto, ¿cierto?, es una permutación nuevamente, una permutación donde no entran todos los elementos, y por lo tanto la respuesta aquí era 6. ¿Ok? Todos los que tienen buena esa respuesta, obviamente tienen ese resultado. Y en la última, ¿cierto?, cuando hablábamos del famoso chef, veíamos que tiene tomates, zanahoria, papa y brócoli. O sea, tiene 4 elementos y tiene que elegir solamente 2, ¿cierto? Y lo que conversábamos también en los ejercicios, que independiente de cuál elemento elija primero o cuál elemento elija después, la ensalada, por ejemplo, va a ser de tomate y zanahoria, ¿cierto? Da lo mismo que tome primero el tomate y después la zanahoria, o la zanahoria y el tomate. Lo importante es que las 2 verduras están en la ensalada y por lo tanto no importa, ¿cierto? No interesa el orden, y si no interesa el orden es una combinación. Y como no entran todos los elementos, ¿cierto?, y no se puede repetir porque no puedo hacer ensalada de tomate y tomate, eso sería ensalada solamente de tomate, ¿cierto? Si cumplen los 3, no, y ahí está la famosa fórmula de combinación, por lo tanto es una combinación sin repetición. ¿Ok? Y eso, finalmente, cuando uno aplicaba la formulita, terminábamos nuevamente con un 6. Por lo tanto, las últimas 2 respuestas de esta prueba o de esta evaluación eran 6 y 6. ¿Ok? Eso era lo importante. Ahora, eran 6 preguntas, ¿cierto? Cada pregunta tenía un punto, y por el hecho de enviar la prueba tenían otro punto, sumando 6 más 1, 7. Porque si no, ¿cierto?, si no hubiese sido con ese punto adicional que yo les di, le adicioné por la entrega, digamos, por la participación, ¿cierto?, por el envío de la prueba, es que si no hubiera, se tendría que haber hecho una regla de 3, donde, ¿cierto?, una regla sencilla, donde 3 puntos, o sea, perdón, 6 puntos, obviamente es igual a 7, ¿cierto?, porque esos son todos los puntajes máximos. Entonces, si alguien hubiese tenido
Bueno, no sé qué es lo que hizo. Voy a tener que subir esto. Si alguien hubiese tenido, ¿cierto?, una mala, por ejemplo, se sacan 5, porque tendría 5 puntos, ¿cierto? De acuerdo a la regla de 3, 5 por 7 da 35, dividido por 6, se tendría que haber sacado con una mala un 5.8, ¿cierto? 5.8. Pero, como yo no lo hice con regla de 3, sino que simplemente dije, bueno, tienen 6 puntos más la presentación 1, suman 7, y si alguien tiene un punto malo, se saca un 6 en vez de un 5.8. Y por lo tanto, de una manera, ¿cierto?, así como ayuda, en vez de un 5.8, es mejor tener obviamente un 6. Y así obviamente que si tengo menos 2 puntos, en vez de tener un 5, hubiera tenido, ¿cierto?, casi un 4.6, porque voy perdiendo 2 puntos por cada una mala. O sea, 0,2 décimas, perdón, por cada mala. Entonces, para evitar eso, yo simplemente dije una pregunta, un punto, más el número 7 es corresponde a la presentación, y los que tienen que hacer preguntas buenas, obviamente que envió la prueba, tiene un 7. ¿Ok? Y eso fue en general la tercera evaluación, ¿cierto?, correspondiente a la asignatura estadística, la evaluación sumativa 3. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir. Ahora, ustedes saben que ya, ¿cierto?, hemos ido avanzando. La verdad es que a la mayoría de ustedes le ha ido bien, por lo menos, ¿cierto?, las pruebas que ustedes me han enviado son bastante correctas. Denme solo un segundo que me enviaron un WhatsApp de ENAC y le voy a contestar, por favor. Ya, ok. Perfecto. Entonces, como ya estamos en la última semana, cuarta semana, ¿cierto? Al igual que todas las semanas anteriores, tenemos algunos temas en particular. Tenemos PPT, ¿cierto? Tenemos videos. Obviamente que, como les comentaba al comienzo, esta semana es igual que la segunda, que tenemos una evaluación, ¿cierto?, que corresponde a, como a la cuarta prueba, y tenemos un cuestionario. Cuestionario 1, que correspondía a la semana 2, más el cuestionario 2, que corresponde a la semana 4, más la evaluación 4, ¿cierto? Todo eso sumado va a dar un 45%, que es la última nota que se va a subir al sistema, al aula virtual, digamos, y al aula de NAC para sacar su promedio final. Cada cuestionario vendría a valer un 10%, porque la sumatoria de los dos es un 20, más la prueba cuarta es un 25, y ahí sumaríamos 45, que se sube, digamos, ¿cierto?, en definitiva, al aula. ¿Ok? Así que para que ustedes se acuerden de eso. Otra cosa importante, que es también un poquito diferente a cómo se había venido haciendo la clase en los últimos periodos, es que, si ustedes se fijaron también en el aula virtual, el examen, para aquellos obviamente que no, ¿cierto?, se eximan, es decir, se saquen un 5.4 promedio para abajo, se va a dar el lunes 2 de noviembre. O sea, no van esta semana, porque antes se da el día viernes de la última semana, ¿cierto? Y ahora se considera solamente la última semana para el cuestionario 2 y para la evaluación 4. Y plazo máximo, ¿cierto?, para entregar uno, el cuestionario hasta el viernes de la noche, y la prueba hasta el sábado de la noche. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener el tiempo disponible el día domingo y evaluar todo lo que sea los promedios, y eso, ¿cierto?, en definitiva va a generar los promedios generales, y al tener los promedios generales, se supone que, ¿cierto?, el domingo en la tarde, digamos, ahí todo el mundo va a saber, o sea, cada uno de ustedes en realidad va a estar en condiciones de saber, ¿cierto?, si tengo un promedio sobre 5.5 o 5.5 para arriba, perdón, ¿cierto?, ya me hice no tengo que dar el examen, y por lo tanto esa va a ser mi nota final. O si tengo 5.4 para abajo, sí tengo que dar el examen, perdón, y obviamente el día lunes de la mañana temprano se abre el tema del examen para aquellos que tengan que realizarlo. ¿Okay? Eso para que les quede un poquitito claro lo que se va a hacer esta semana y lo que incluye esta semana. ¿Okay? Entonces, les vuelvo a repetir, esta semana
no va al examen, sino que es la próxima semana, el día lunes. ¿Ok? Cuando se sabe el promedio final de la asignatura, es este domingo, y ahí, ¿no es cierto?, ustedes ya sabrían el domingo en la noche, o el sábado, o, perdón, el lunes en la mañana, que tienen que dar el examen. Ahora, el lunes, o sea, el examen es todo el día lunes, ¿cierto? No es una hora en particular, sino que está todo el día vigente para aquellos que tengan que dar el examen. ¿Ok? Entonces, dejando en claro ese tema, ahora vamos a analizar, ¿cierto?, lo que entra esta semana. Esta semana en realidad es una semana de como un análisis complementario, ¿cierto?, con respecto a lo que es el tema del mundo de las probabilidades, con respecto a lo que nosotros ya de alguna manera hemos conversado, pero ¿cierto?, se presentan algunas situaciones puntuales, particulares, que también es importante reconocer y es importante entender. ¿Por qué? Porque siempre cuando hablamos, ¿cierto?, del mundo de las probabilidades, y eso, ¿cierto?, de alguna manera ya lo vimos que se mueve entre el 0 y el 100%, ¿cierto? No se olviden que la probabilidad es una medida de la certeza de la ocurrencia de un suceso. Por lo tanto, ¿cierto?, como es una medida, yo tengo que tener algo que me indique una posición dentro de esa medida. Entonces, si es el 0%, ¿cierto?, significa que es imposible que ocurra, porque el 0% no hay ninguna probabilidad, y el 100%, ¿cierto?, es la absolutamente seguridad que, ¿cierto?, ocurra. Por lo tanto, se mueve entre el 0 y el 100. Como, ¿cierto?, también siempre les conversaba, en el mundo de las probabilidades, el 0% no es parte de investigación porque es imposible que ocurra, ¿para qué lo vamos a investigar? Y el 100%, cuando hay certeza y siempre va a ocurrir, ¿cierto?, también es otro tipo de análisis, por lo tanto tampoco entra dentro del tema de las probabilidades, porque de las probabilidades se mueve dentro del rango, y por lo tanto, ¿cierto?, puede ocurrir alguna de esas cosas, que sea muy cercano a cero, y por lo tanto, ¿cierto?, muy poco posible, muy poco probable que ocurra un evento así, pero hay un porcentaje, y si se va moviendo por el lado del 100%, es muy probable, muy seguro, muy posible que sí ocurra. ¿Cierto? Y por lo tanto, ahí va a depender, obviamente, de qué situación yo me encuentro, si yo soy adverso o no adverso al riesgo, si me gusta o no me gusta el riesgo, y por lo tanto, ¿cierto?, voy a entender que el 50% es como lo medianamente posible que ocurre y lo medianamente posible, imposible, perdón, que ocurra. Entonces ahí uno va a ver, ¿no es cierto?, si se mueve entre 50 para arriba porque soy adverso al riesgo, o entre 50 inclusive para abajo porque me gusta el riesgo, ¿no es cierto? Soy un enamorado de esa situación y siempre ando jugando justamente cuando hay más riesgo. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que esta semana, de alguna manera, nosotros vamos a reafirmar, ¿cierto?, vamos a volver a considerar para tener muy claro todo el tema cuando hablamos de un evento aleatorio, ¿cierto? Y no se olviden que un evento aleatorio es el que está relacionado no con la causa y efecto, sino que simplemente con el azar. Y el azar, en definitiva, es aquella situación en la cual ocurren situaciones, ocurren algunas fuerzas, así entre comillas, que no tienen ningún orden, que son imprevistas, que no tienen control, y por lo tanto el resultado de ello puede ser cualquier situación. Por lo tanto, me puedo ir, a pesar de que uno tenga la carta en la mano, ¿cierto? Así, con esto es muy probable que ganen, pero como es un azar, lo más probable es que puedo llegar hasta perder o me puedo acercar muy a cero, a pesar de que las condiciones me dicen que podría ir positivo o muy cercano a 100. ¿Por qué? Porque justamente es el azar. Y como se dice, ¿no es cierto?, el azar puede ocurrir cualquier cosa con los resultados, porque si no, si yo tuviese la certeza de que va a ocurrir algo, ya sería, ¿no es cierto?, no sería una probabilidad, sino que sería algo absolutamente seguro. Y por otro lado, ¿cierto?, si no tengo ninguna certeza y por lo tanto imposible, ya también puede ser que es cero. Y por lo tanto, ¿cierto?, ya sería diferente el mundo de la probabilidad. Entonces, cuando hablamos de los que queremos analizar esta semana, en general, ¿cierto?, hablamos del mundo de lo que es seguro, ¿cierto? Y se entiende por seguro por algo que siempre ocurre. ¿Cierto? Eso es lo seguro. Algo que siempre ocurre. ¿Cierto? Típico el ejemplo, y ya se lo he puesto en varias oportunidades, que si yo suelto una manzana o suelto un lápiz, ¿cierto?, que tuvimos que utilizar el lápiz hace poquitito, se va a caer.
lo suelte 1000 veces, se cae 1000 veces, lo suelto 100.000 veces, 100.000 veces se cae. Por lo tanto, siempre va a ocurrir, ¿cierto? O en algunos videos que se puso por ahí, si yo tengo una bola verde, una roja, una amarilla en una bolsa, lo seguro es que saco una bola, ¿cierto? Eso está claro. Si está lleno de bolas y lo único que hay son bolas, meto la mano, saco una bola. Ahora, que sea verde, amarilla o roja, ¿cierto? Eso es otro cuento. Pero lo que es seguro es que voy a sacar una bolita, ¿cierto? Ok, eso es lo que cuando hablamos del tema que es muy sencillo, que es seguro, ¿cierto? Y que también podríamos asimilar, ¿cierto? De una manera así, para recordar lo anterior, al espacio muestral, ¿cierto? Con el espacio muestral. Porque el espacio muestral es todo lo que hay, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el ejemplo que le puse de las bolitas verdes, amarillas, más rojas, independiente de la cantidad que sea, el espacio muestral son todas las bolitas rojas, verdes y amarillas, y por lo tanto yo saco, meto la mano, como está todo el espacio muestral, voy a sacar algo de ese espacio, y por lo tanto es, ¿cierto?, algo absolutamente seguro. Cuando hablamos de lo posible, ¿cierto?, ahí ya cambia un poquitito el cuento, porque lo posible puede o no puede ocurrir, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa puede o no puede ocurrir? Por lo tanto, no está la certeza de que ocurra, ¿cierto? Yo tengo bolitas verdes y rojas. Meto la mano, ¿qué es lo que es seguro? Que saque una bola. ¿Qué es lo que es posible? Que esa bola sea verde o sea roja, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo, ¿cierto? ¿Cómo se dice? También posible que puede o no puede ocurrir, o también, ¿cierto? También se puede usar la palabra probable, ¿cierto? Depende, probable. Depende de donde uno esté leyendo, en vez de posible puede que aparezca probable, y por lo tanto es algo absolutamente igual, porque son sinónimos. Y el otro tema, también, ¿no es cierto?, que está metido en el cuento esta semana, aquello que es imposible, es decir, aquello que no ocurre nunca, ¿cierto? Eso significa 0% de probabilidad, ¿cierto? En el extremo izquierdo, 0. Seguro, 100. Entre ellos está lo posible, ¿cierto? Posible entre el 0 y el 100, ahí está el tema de que puede ocurrir o puede que no ocurra, y ahí está, ¿cierto?, el tema del azar. En cambio, cuando es imposible, o sea, nunca va a ocurrir, no está el azar porque no ocurre. Y cuando es 100% seguro, por lo tanto, ¿cierto?, sí o sí ocurre, tampoco juega el azar porque las variables indican que 100% seguro que ocurre. Por lo tanto, en esas dos oportunidades, ¿cierto?, no entra el tema de lo que es aleatorio o lo que estamos hablando y considerando con el tema del mundo de lo que es probable. Entonces, esta semana, de alguna manera, ¿cierto?, lo que se busca recordar, un poquito conversar, ¿cierto?, es acerca justamente de estos eventos que sean seguros, posibles o imposibles. Pero en definitiva, lo que nosotros simplemente estamos, ¿cierto?, intentando encontrar. No, eso yo no lo quería que se pusiera rojo ese. Perfecto. Ahora sí voy a cambiar el rojo, ¿cierto? Lo que va entre el 0% y el 100%. Todo lo que ocurre, ¿cierto?, entre esos puntitos y intermedios es lo que a nosotros nos interesa de alguna manera, ¿cierto? La habilidad, ¿cierto?, que es predecir el futuro. Sería, ¿cierto?, que yo, a través de una fórmula, a través de un sistema, calzase perfecto, ¿cierto?, lo que yo digo, pero sinceramente no es que, por ejemplo, si yo tiro un dado, ¿cierto?, y el dado tiene 6 caras, yo tiro el dado y digo, va a caer en el 5, ¿cierto? Ahí ya está el mundo de las probabilidades, porque entendemos que es una probabilidad entre 6, ¿cierto? Y ahí está el tema de lo que también en los PPT, perdón, en los videos de alguna manera se presentó, ¿cierto?, que si yo tiro el dado y digo va a salir un 8, ¿cierto? Todo el mundo, yo creo que se quedaría mirando porque todos apostarían, ok, ¿cierto? Ya te apuesto que sale el 8, porque el 8 no existe, no está en el espacio muestral, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo va a salir? Por lo tanto, es imposible, ¿cierto? Por lo tanto, ahí sería el 0%, ¿cierto? Ya destacado 0%. O si yo tengo un dado
¿cierto? Pintados con puro, las 6 caras con un 1. Uno, ¿cierto? Un dado arreglado, digamos, ¿cierto? Porque a veces ocurre eso, sobre todo en las películas, ahí salen los dados arreglados. Y digo, va a salir un 1. Obviamente que es 100% posible, ¿cierto? O seguro. No, no es posible. Es 100% seguro que sale un 1. Si yo lo arreglé, tengo 6 caritas con un 1, lo único que sale es el 1 y por lo tanto, obviamente que es seguro. Pero si tengo un dado normal, ¿cierto? Y digo que salga un 5 y lo tiro, bueno, ahí ya empieza el mundo de que puede o no puede ocurrir. Y por lo tanto, ¿cierto? Es posible o es probable. Y ahí, ¿cierto? Entra lo que son las famosas reglas, ¿cierto? Del azar, de lo que es lo aleatorio. Y ahí está, ¿cierto? Lo entretenido, entre paréntesis, de esta historia. Porque cuando nosotros medimos una probabilidad, ¿cierto? Es un porcentaje de lo que podría ocurrir. Pero si yo digo que es un 60% de probabilidad de que pase algo, ¿cierto? No es que va a ocurrir ese algo, sino que yo tengo un 60% entre un 100 de que ese algo ocurra. Ahora, ese 60% es alto, bajo para algunas personas, ¿cierto? Le interesa entrar en el sistema, se meten a un negocio que le dicen, mira, tú inviertes 1 millón, pero tienes un 60% de probabilidades de aumentarlo. Claro, uno dice, chuta, pero tengo un 40% de probabilidad de disminuirlo, ¿cierto? Porque uno tiene que ver el complementario, la diferencia al 100. Y por eso es que es interesante, ¿cierto? Importante entender, ¿cierto? Todo esto como que se mueve entre el mundo de lo seguro, de lo posible y de lo imposible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí voy a ver dónde me ubico en mi escala, ¿ok? Entonces, dentro de los primeros temas que nosotros vamos a conversar, o sea, dentro de los temas, perdón, de esta semana, ¿cierto? Son estos: posible, imposible, seguro. Pero ya dice relación con los tipos de ejercicios que hemos realizado, ¿cierto? Porque, por ejemplo, las primeras semanas estuvimos viendo el tema del dado, ¿cierto? Que cuál es la probabilidad de que tire un dado y salga un 5, o cuál es la probabilidad si yo tengo, ¿cierto? En mi casa tengo ahí un círculo con 20 espacios, ¿cierto? Como pedacitos de torta, y tiro un dardo, entre cuál de esos números voy a ir, cuál es la probabilidad, ¿cierto? Ahí uno analiza las probabilidades. Y por lo tanto, de alguna manera, se entiende que ya conocemos lo que es el espacio muestral, se entiende que lo que son los eventos o los R, ¿cierto? Y por lo tanto también entendemos entre el 0 y el 100, que es imposible o seguro. En otras palabras, también algunos dicen, ¿cierto?, que sea 100% preciso. Pero en definitiva, ¿cierto?, los términos más sencillos son seguro, posible e imposible. Y ahí uno se mueve en ese rango. Entonces, esa es la gracia. Simplemente, cuando nosotros estamos empezando a hablar, cuando conversamos con respecto a estos temas, ¿cierto?, que no tiene mayor incidencia, pero por lo menos me vienen a reforzar lo que hasta el momento, ¿cierto?, hemos conversado y hemos estudiado con respecto a lo que son el mundo de las probabilidades. Entonces, en consideración también justamente a ese reforzamiento, ¿cierto? Voy a nuevamente a compartir un PPT que ustedes ya lo tienen, obviamente, ¿cierto? El PPT de la semana, pero me interesa, ¿cierto?, que lo conversemos de tal manera que avancemos. Es también un PPT que dice las diversas probabilidades, chicos, chicas. Sí, profe. Gracias, Isabel. ¿Cierto? Acá, bueno, justamente, por lo tanto, cuando hablamos de las diversas probabilidades, es eso, ¿cierto? En definitiva, volviéndonos ya a algo bien concreto, es que sea seguro, posible o imposible, ¿cierto? No tiene mayor ciencia que ese movimiento. Entonces, ¿hasta dónde llego? Hasta el 0, porque no puedo llegar menos, porque lo que es probabilidad va entre el 0 y el 1, por lo tanto, no existen los números negativos, y tampoco no existe el 1,01, que sería el 101, ¿cierto? No existe, llega hasta el 100, ¿no? Y por lo tanto yo me muevo entre el 0,0001 y el 99,9999, ¿cierto? Y ahí está todo lo que es el mundo de lo posible. Y por lo tanto, ¿cierto?, como hablamos de lo posible, ahí está lo que hablamos con respecto a las diversas probabilidades. ¿Ok? Dentro de las diversas probabilidades, el típico, ¿cierto?, que ya lo hemos analizado, hicimos los ejercicios, consideramos lo que significa, ¿cierto?, lo que es la probabilidad de un evento A, entendiéndose como un evento A, que es el subconjunto, ¿cierto?, de un conjunto de probabilidades que tiene un evento y que es, perdón, que tiene una situación o una, ¿cierto?, o una situación, y que eso le llamábamos el famoso N o el espacio muestral. Entonces,
la probabilidad de A, ¿cierto? Ya simplemente como recordatorio, para no olvidarnos, ¿cierto? Aunque ya lo vimos la primera semana, es que se utiliza una formulita. No sé si ustedes se acuerdan cuál era la teoría de quién, la que utilizamos para despejar el tema del lenguaje de las probabilidades. ¿De quién es esta fórmula? ¿Teoría de quién? Tan. Se olvidaron. ¿De quién es la teoría? No se peleen. ¿Se acuerdan? ¿O de quién es la regla? No sé si me están escuchando. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál? ¿La regla de Placé o no? Eso, Laplace. Sí, o sea, Laplace. Claro, así se escribe. Sí, perfecto. Eso es, ¿cierto? Esto no va a existir esto como la afirmación de lo que ya hemos visto para no olvidarnos del tema. No es que estemos agregando cosas absolutamente diferentes, sino que cuando estamos frente al mundo de las probabilidades, que nos manejamos entre el 0 y el 100, pero en realidad el 0 no es parte porque eso es imposible, y el 100% es seguro, por lo tanto nos movemos entre el 0 y el 100, ¿cierto? La regla más utilizada para el cálculo de las probabilidades es la regla de Laplace, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí nosotros entendíamos que yo tengo que conocer solamente dos variables, n y r. N es el espacio muestral y por lo tanto son todas las posibilidades, el conjunto de posibilidades que ocurren bajo esa situación. Y R, que es un evento, es un subconjunto. Por ejemplo, típico, ¿cierto? Insistiendo con el tema, tiro el dado, el espacio muestral es 6, porque puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero yo tiro el dado y quiero que salga el 5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, ¿cierto? del 5? De que el 5 es un total de 6 y la posibilidad de que salga 5 es una sola. Por lo tanto, es un sexto, ¿cierto? A dividido por el símbolo griego epsilon, ¿cierto? Que representa, como dice ahí, número de casos posibles y el número de casos probables. Por lo tanto, es un sexto. Y lo importante, si lo vuelvo a insistir, es que la probabilidad siempre se mueve, como dice ahí, puede ser igual o mayor a 0 o igual o menor a 1. ¿Cierto? Ahí hay un detalle con la fórmula, no sé si se dieron cuenta. Esto lo vamos para ver si están despiertos. ¿Qué detalle tiene la observación importante que aparece ahí de la probabilidad de A? ¿Quién me lo puede decir? Profe, que dice número de casos posibles o totales. Sí, no, claro. Porque es que antes era solamente número de casos favorables contra número de casos posibles. Exacto. Lo que pasa es que aquí se supone que total casos, ¿cierto? Son los posibles o totales, pero aquí me cambió un poquitito el lenguaje, el número de casos favorables, ¿cierto? O posibles, porque en definitiva no nos olvidemos que la palabra posible, ¿cierto? Lo que le acabo yo de comentar, va entre lo que es el 0 y el 100, ¿cierto? Ahí puede que ocurra o puede que no ocurra. Por lo tanto, ¿cierto? También estaría dentro del mundo de los posibles todas las alternativas, pero para simplemente, ¿cierto? No entrar a confundirnos tanto, con la palabra total me queda súper claro que es el espacio mostrado, ¿cierto? Porque yo les vuelvo a insistir, independiente, ¿cierto? De la fórmula que uno le enseñe, por ejemplo, con la simbología N, R, el signo de exclamación, etcétera, etcétera, yo cambio de libro y me encuentro que la simbología es otra, ¿cierto? O el lenguaje es otro, y al final como que entro a dudar de lo que entendí, me cambiaron el K por el R, y el N ahora es T, ¿cierto? Porque a algunos le ponen T de total y no N de todos los números, y por lo tanto como que me entro a perder un poquito, pero en definitiva lo que interesa es, ¿cierto? Entender que son los eventos posibles que ocurren dentro de la situación que yo quiero determinar versus el espacio muestral total, ¿cierto? Pero lo que yo les comentaba, ¿cierto? Es que el tema está en que la probabilidad de A se mueve entre 0 y 1. O sea, obviamente que igual puede ser 0, ¿cierto? Porque está dentro de la probabilidad, porque va entre 0 y 7. Así lo diría
entre el 1, por ejemplo, y 99, pero dice entre 0 y 100. Por lo tanto, puede incluir, ¿no es cierto?, una posibilidad que sea imposible, que sería 0%, o una posibilidad también de que sea 100%, ¿cierto?, cuando llego al lo que es seguro. Ahora, obviamente que si yo realizo un cálculo y llego que es seguro, ¿cierto?, lo más probable es que me tiro, porque es 100%. Ahora, como está el azar de por medio, ¿cierto?, veamos si realmente va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es aleatorio. Y por lo tanto, ¿cierto?, ahí uno tiene el riesgo de que no ocurra. Y eso es lo que es, digamos así, entretenido, el tema de las probabilidades, porque si no sería como demasiado fome, porque si yo saco una fórmula y digo que la fórmula es 7 y da el número 7, pues espectacular, ¿cierto? Ya deja de ser del mundo de las probabilidades, sino que simplemente, o del mundo del azar, del aleatorio, sino que simplemente ahí estamos en las matemáticas lógicas, ¿cierto? Que la respuesta no puede ser diferente a 7, ¿cierto? Como por ejemplo cuando yo hago un cálculo y mido una persona, y la persona mide 1,72 m, eso es lo que mide, ¿cierto? Salvo que mi wincha esté mala, pero si estuviera normal, con cualquier wincha llego a medir 1,72 m, ¿cierto? No puedo medir 1,70 m con una medición y con 1,80 m con la otra, no, se mide 1,72 m, ¿cierto? Cuando la temperatura del agua tiene 99 grados, meto algo, ¿cierto?, que mide la temperatura, es 99, y esa es. En cambio, en el mundo de la aleatoriedad, del azar, de las probabilidades, yo hago un cálculo y el cálculo lo único que me dice es que me da un 70% de probabilidad que sea positivo, pero hay un 30% que sea negativo. Entonces, yo siempre tengo que ver ese tema de lo que estamos viendo como contrapartida. Hay un 80% de probabilidad que gane. Ah, buena la probabilidad, pero hay un 20% que pierda, ¿cierto? Entonces ahí, chuta, el 20% será poco, será alto, no será significativo o será muy significativo. Bueno, ahí uno tiene que ver el mundo, ¿cierto?, en el que se está moviendo. Ahora, cuando hablamos de las diversas probabilidades, ¿cierto?, es justamente eso, sucesos de probabilidad nula. Es decir, A sea un suceso imposible, que está contenido en la probabilidad, ¿cierto?, de ese universo. Es decir, la probabilidad de A es 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa que un suceso, ¿cierto?, sea imposible? Es aquel que nunca puede ocurrir. O sea, eso que quede sumamente claro. Nunca puede ocurrir. En teoría de la probabilidad, el suceso imposible es aquel... Pues se me abrió una pantalla y la voy a eliminar. Ya. Es aquel que nunca ocurre. Suele designarse con el conjunto vacío, ¿cierto? Porque no ocurre nunca, por lo tanto es vacío. En cambio, la regla del complemento, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo que sea algo que me da un porcentaje X, como le decía, 30% de probabilidad de éxito, pero resulta que hay un 70% de no éxito o de fracaso, ¿cierto? O viéndolo al revés, hay un 70% de éxito, pero hay un 30% de fracaso. Entonces ahí yo veo, ¿cierto?, si me gusta más el 70% de éxito versus 30% de fracaso, o el 70% de fracaso versus el 30% de éxito, porque va a depender de cuán adverso al riesgo soy, ¿no? ¿Cierto? Porque las personas somos todos diferentes, y hay algunos que actúan frente al riesgo y otros que no actúan frente al riesgo. ¿Okay? Y por lo tanto tenemos que ver el tema también del mundo del complemento. Y por lo tanto, si ¿cierto?, sea A un suceso y A, C, ¿cierto?, vendría de el evento A con su complemento, Y por lo tanto, la regla también, ¿cierto?, lo podemos calcular, la probabilidad de A es 1, que representa el 100%, ¿cierto?, menos la probabilidad de su complemento. Es como, ¿cierto?, les comentaba, y aunque parezca sencillo el ejemplo, pero bien vale su aplicación, si yo tengo un 70% de éxito, obviamente que la diferencia que me falta es un 30% de fracaso. Por lo tanto, si yo tengo el 30% de fracaso, y por lo tanto no encuentro el éxito, simplemente pongo 100% menos el 30%, me da el 70%, y ese es el éxito. Entonces no tengo para qué aplicar una fórmula tan generalizada, sino que simplemente hago el inverso y llego inmediatamente al resultado de lo que es el complemento. ¿Ya? Entonces, son detalles sencillos, pero ¿cierto?, es importante recordar, porque después más adelante, ¿cierto?, en el mundo ya profesional, uno siempre se va a encontrar frente a estas situaciones. Si dentro de mi espacio muestral ocurre que también sea un 0%,
¿cierto? Eso se me hace 0, porque ya lo incluye. Y por lo tanto, ¿cierto? Es imposible que ocurra. Ahora, la diferencia entre ellos, en este caso, si tengo el 0% de probabilidades, se supone que el complemento va a llegar a unos 100, ¿cierto? Tengo el 100% de no probabilidad, por lo tanto es lo mismo, ¿cierto? Es decir, 0% de probabilidad o 100% de no probabilidad es el complemento. Como dice ahí, un suceso complementario, también llamado suceso contrario, está compuesto por la inversa de los resultados de otro suceso. Es decir, dado un suceso A, el suceso complementario de A será un suceso formado por todo lo que no sea A. Si yo tengo 60% de éxito, todo lo que no sea éxito es fracaso, por lo tanto, ¿cierto? Todo lo que no sea éxito es fracaso, y es la diferencia entre el éxito que tengo y el 100% que me daría el total de esa situación, ¿cierto? Y por lo tanto, 100 menos 60 me dan 40% de fracaso. Que en definitiva, ¿cierto? Es lo que nosotros generalmente calculamos rápidamente cuando si yo digo que tengo el 50% de probabilidades, bueno, pero tengo 50% de no probabilidades o de fracaso. Y ahí uno saca el tiro lo que es complementario, ¿cierto? O lo contrario. Para entender, como dice uno, veamos el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿cierto? Generalmente uno siempre escucha esos comentarios. Ahora también está el tema de la suma de probabilidades, ¿cierto? Cuando yo puedo sumar probabilidades, porque también ocurre que situaciones puntuales que no puedo sumar probabilidades. Y por lo tanto, ¿cierto? La regla dice que sean A y B dos sucesos, cualquiera. Y la probabilidad de la unión, ¿cierto? La probabilidad, como aparece ahí, es de la unión entre A y la probabilidad entre B, ¿cierto? Que sería esta, ¿cierto? Es lo mismo que la probabilidad de A más la probabilidad individual de A, ¿cierto? Obviamente del suceso A, más la probabilidad individual del suceso B, menos, ¿cierto? Aquello que ocurre entre los dos sucesos. Eso es lo importante. Sabiendo que los sucesos A y B no son mutuamente excluyentes, ¿ya? La contrapartida, como dice abajo, en el ámbito de la teoría de la probabilidad, dos eventos son mutuamente excluyentes o disyuntos si ambos no pueden ser verdaderos o suceder simultáneamente. ¿Ok? O sea, no puede pasar un elemento simultáneamente. Y por lo tanto ahí son mutuamente excluyentes. Cuando no son mutuamente excluyentes, ¿cierto? Pasa lo contrario. Un ejemplo de ello es el resultado de tirar una moneda, el cual puede ser solo cara o cruz, ¿cierto? Pero no ambos. ¿Ok? O sea, yo puedo tirar una moneda, no puede estar el evento que sea cara o sello, sino que o es cara o es sello. ¿Ok? Por lo tanto, observación, sabiendo que los sucesos A y B son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es PA más PB, ya que A intersección B es 0. ¿Por qué? Porque no existe. Por lo tanto, si esto es 0, es simplemente la sumatoria de la probabilidad de A más la sumatoria de la probabilidad de B. ¿Cierto? Como por ejemplo, el típico que ya lo analizamos la primera semana, si yo tiro una moneda y salga cara, la probabilidad de que salga cara es 1 de 2, por lo tanto es un 50%, y la probabilidad de que salga sello también es 1 de 2, que es un 50%, si yo sumo el 50% más el 50% me da el 100%. ¿Ok? Entonces esa es la sumatoria de las probabilidades. Siempre la sumatoria se entiende que va a llegar al 100%, porque si una probabilidad me da un 30%, la diferencia de la otra me tiene que dar un 70%, me da el 100%, 50-50, 25-75, ¿cierto? Eso es lo importante cuando vemos las sumas de las probabilidades, porque no se olviden que las probabilidades, lo máximo que puede llegar es a 1, ¿cierto? Que es el 100%. No puede sumar 105. O si yo, ¿cierto? Resto una probabilidad con la otra que me dé menos 5. En una parte me equivoqué, si hice mal el cálculo, y una está distorsionándome el resultado. Siempre lo máximo que yo puedo llegar sumando es 100 y lo máximo que puedo llegar restando es 0. ¿Cierto? No puedo llegar a menos de 0, por lo tanto negativo, o a un 101 que sería un 101%. Y nosotros sabemos que si yo estoy analizando una situación con todos los posibles, todos los eventos que ocurren,
son 100, no pueden haber 101, si yo llegué a determinar que son 100. ¿Ok? Por lo tanto, eso es el tema de cuando yo estoy analizando la suma de probabilidades, ¿cierto? La suma se refleja así, simplemente la probabilidad de A, ¿cierto? Y B, ¿cierto? La U me representa la palabra I, que es lo mismo que la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿cierto? Y eso es obviamente que es entendible, ¿por qué? Porque en este caso, ¿cierto? Ocurre que la probabilidad de A o B, que no puede, porque ¿cierto? El signo para arriba eso, o sea, perdón, hacia abajo es una O, y el para arriba es una I, ¿cierto? Y entonces sabemos que I algo o algo, ¿cierto? Son diferentes. En este caso, esto no ocurre porque se hace 0, y por lo tanto, si se hace 0, simplemente es la unión de A más B, y eso me hace 100% que me da el 1. ¿Ok? Eso es lo que, ¿cierto? Estaba considerado que viéramos esta semana. Avanzando un poquitito más, espérense, se pegó un poco el tema. Acá, ¿cierto? Estábamos hablando de que son mutuamente excluyentes. Ahora, regla de producto de la probabilidad, o sea, ¿cierto? De la multiplicación. Sean A y B dos sucesos. La probabilidad de que A o B es la probabilidad de A menos la probabilidad de B, sabiendo que los sucesos A y B son independientes. Que nos vamos, si nos vamos a la definición de sucesos independientes. En teoría de probabilidad se dice que dos sucesos aleatorios son independientes entre sí, obviamente, cuando la probabilidad de cada uno de ellos no está influenciada porque el otro suceso ocurra o no. Esto que la probabilidad de cada uno de ellos no está influenciada porque el otro suceso ocurra o no. Es decir, da lo mismo. Si yo quiero una situación, va a ocurrir lo que tiene que ocurrir independiente del otro evento. ¿Cierto? Por ejemplo, puede pasar, ¿cuándo es la situación contraria? Cuando uno dice, por ejemplo, hombres casados y solteros y que tengan hijos o no tengan hijos. Entonces pueden haber hombres solteros con hijos, solteros sin hijos, casados con hijos. Entonces ahí, ¿cierto? Uno, obviamente, si yo digo, bueno, ¿cuántos son los hombres casados con hijos? Bueno, la primera situación es que sea casado y después que tenga hijos. O que tenga hijos y después casado, ¿cierto? Ahí sí que son dependientes, porque uno va a depender del otro, porque yo necesito saber si son casados y con hijos, ¿cierto? No solamente si son casados o solamente si tienen hijos. Entonces, ahí, ¿cierto? Confluye el que uno sí depende del otro. En cambio, cuando todo lo contrario son absolutamente independientes, por lo tanto no tienen ninguna situación ni probabilidad que influya uno sobre el otro. ¿Ok? Y por lo tanto son absolutamente independientes. Eso es lo importante, ¿cierto? Cuando uno analiza un poquitito el tema de si es I, si es O, si es sumatoria, si es multiplicación o producto de probabilidades. Y por lo tanto, ¿cierto? Vámonos a algunos ejemplos. ¿Qué dice aquí? Ejemplo. Un experimento aleatorio, ¿cierto? Ya sabemos lo que es un experimento aleatorio, que está, ¿cierto?, relacionado con el azar y por lo tanto puede pasar cualquier cosa. Se lanza un dado y se definen los sucesos A como un número que resulte que sea par. ¿Cierto? Primero, yo quiero que si lanzo un dado, el número al cual yo voy a tirar y salió, sea par. O B, el número que resulta sea mayor que 4. ¿Cierto? Un número, por lo tanto, 5 y 6. Tenemos dos alternativas. Por lo tanto, se pide, determine la probabilidad de que el número sea par. O sea, el primero, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que el número sea par? Respuesta, los resultados posibles son 3, ¿cierto? Porque tenemos el 1, el 2 y así hasta el 6 con el tema del dado, ¿cierto? Que estos son los posibles números que yo puedo encontrar cuando tiro el dado y por lo tanto ese es mi espacio muestral, ¿cierto? 6. Ahora de que, ¿cierto? Cuando yo tiro el dado y caiga un número par, las posibilidades simplemente son que caiga 2, caiga 4 y caiga 6, ¿cierto? Porque los otros números son impares.
Por lo tanto, ¿cuánto tengo? 3 de 6, ¿cierto? Que es lo mismo que un medio, ¿cierto? Y cuando yo hago esta división, entiendo que me da un 50%. ¿Se da cuenta? Entonces, así primero, la alternativa de que el número resulte sea par. Ese es el elemento A. Y lo calculamos. ¿Cuánto nos dio? Un medio. ¿Ok? No se olviden que tenemos que llegar a una situación después complementaria de las dos situaciones. En este caso, ¿cierto? Tenemos que la primera alternativa simplemente es una. Tiro el dado y que sea par. ¿Cuánto me dio? Un medio, ¿cierto? No se olviden de eso. Después, la alternativa B, que decía que el número que salga que sea mayor que 4, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor que 4? Nuevamente el espacio muestral es 6, ¿cierto? Porque eso no ha cambiado, porque el dado sigue siendo exactamente el mismo. Y por lo tanto tengo 6 posibles eventos, ¿cierto? Y ahora sí me cambió el evento, porque la posibilidad de que el número que salga sea mayor que 4 es simplemente 5 o 6. Y por lo tanto, ¿cuánta es la probabilidad de B, ¿no es cierto? Es los posibles dividido por el total, y me da 2 sextos y significa un tercio. ¿Cierto? Ya me bajó la probabilidad. ¿Se acuerdan que el primero era un medio? Ahora me dio un tercio. Por lo tanto, la alternativa de la A era un medio, la alternativa del B es un tercio. ¿Y qué eso equivale, ¿cierto? Entendemos que uno tiene que hacer la división, multiplicarlo por 100, equivale al famoso, o sea, a un porcentaje del 33,3%. ¿Cierto? Que eso habla mucho más que un tercio. Que a veces un tercio uno dice, pero un tercio uno de 3, claro, pero es mejor 33,3% porque ahí sabemos, ¿cierto?, dónde estamos dentro de la regla que mide el riesgo. Cerca del 0 o cerca del 100, ¿cierto? 33%, obviamente que está más cerca del 0 que la anterior, que era un 50% que está en la mitad. Por lo tanto, tengo la mitad de posibilidad que sea riesgoso, o sea, que sea positivo, o que sea, para el otro lado, ¿cierto?, que me sea negativo. Ahora, vemos la situación, ¿cierto?, ahora ya que un evento infiera o intervenga en el otro evento, como en este caso. Determine la probabilidad de que el número sea par o mayor que 4. ¿Cierto? Que sea par o mayor que 4. Por lo tanto, aquí ya, primero, tiro el dado, ¿cierto? Veo si es mayor que 4 y después, ¿cierto? Una vez que ya veo que si es mayor que 4, una vez que ocurrió eso, puedo ver, ¿cierto?, si es que sea, como dice, par. O primero que sea par, ¿cierto?, porque es el primer dato que me dan en realidad, ¿cierto? Primero que sea par. Y segundo, que sea mayor que 4. O sea, si es par, puedo cumplir la otra condición. Si es impar, hasta ahí no me llegó el juego y se acabó, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo tengo las 6 caras del dado, ¿cierto?, entiendo que para que sea par, tengo el 2, el 4 y el 6, ¿cierto? Tengo el 2, el 4 y el 6, tengo 3 posibilidades. Y que sea mayor que 4 es simplemente el 5 y el 6, por lo tanto tengo las 3 posibilidades, ¿cierto?, de abajo, que sea par, y las 2 de arriba, que sea 5 y 6. Y por lo tanto, como se supone que tiene que ocurrir, ¿cierto?, que una pasa y después veo la otra, por lo tanto es A y B, ¿cierto? A, primero que sea par y además que sea B mayor que 4. Si es impar, chao, ¿cierto? Si es par, se cumplió la primera, el primer evento, ¿cierto? Que sea par. Y como se cumplió el primer par, le digo, y además que sea mayor que 4. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cierto? De acuerdo a lo que nos comentaron, es la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿cierto? Menos la probabilidad de la ocurrencia de los dos. Ahora, primero, veo que la probabilidad de A es un medio, ¿cierto? Porque es 3 de 6. Y ahí está el numerito, ¿cierto? Que ya inclusive lo habíamos calculado y nos dio un medio. Después, ¿cierto?, vimos que la segunda era un 33,3%, que era un tercio. Y ahora, ¿cierto?, la probabilidad de la intersección que sea A, no I, sino que sea O, B, ¿cierto? Primero, que sea par.
¿Cuáles son los pares? 1, 2, 3. ¿Cierto? Ese es el primero, que sea par. 2, 4, 6. Y la terminología, no se olviden, es I, U, O, ¿cierto? Pero en este caso me dicen que sea par y además mayor de 4. Los únicos números mayores de 4 son 5 y 6. Por lo tanto, ¿cierto? Lo único que incluye las dos situaciones, que sea mayor que 4 y que sea par, es uno solo, que es el número 6. ¿Cierto? Esta es la única probabilidad que sea el conjunto de las dos situaciones, que sea mayor que 4 y que sea par. Como se cumplió en uno solo, simplemente es menos 1 de 6. ¿Cierto? Y por lo tanto es un sexto. ¿Ok? ¿Qué hacemos acá? Como dice aquí abajo, una forma de ayudar, ¿no es cierto? Se busca el mínimo común de los denominadores. Y el mínimo, los denominadores es 2, 3, bueno, y 6. Por lo tanto, ¿cierto? El 3 por 2, 6, y el 6 lo tengo acá, me da el número 6. ¿Por cuál número se multiplicó el denominador 2 para llegar a 6? Por 3, ¿cierto? Porque 2 por 3 me da 6. Para eso llegué con el mínimo, ¿cierto? Común. Y después 3 por 2 me dio 6, que llegó al 6 que tengo acá. Por lo tanto, si este número yo lo multipliqué por 3 para llegar a 6, el de arriba también tengo que multiplicarlo por 3. Y como es 1 por 3, me da igual a 3. Lo que quiere decir que un medio, a ver, voy a ver el lápiz acá, un medio es igual a 3 sextos. ¿Cierto? Si yo divido 3 dividido por 6, igual me da 0,5. Si yo divido 1 dividido por 2, igual me da 0,5. Solo que aquí yo busqué el mínimo común, ¿cierto? Que es 3 por 2, 6 y me dio 6. ¿Cierto? El mínimo común entre los dos es el 6, porque aquí yo aumento 2, 4, 6, perfecto. 3, 6, perfecto. Y 6 está listo. Entonces, para llegar a 6, ¿cuánto necesito? 3. Lo tengo que multiplicar arriba por 3, me queda 3 sextos. Aquí hago lo mismo, ¿cierto? Como es un 3, tengo que multiplicarlo por 2 para que quede sexto. Por lo tanto, me queda 2 por 1, 2. 2 sextos. ¿Cierto? Por lo tanto, el 1/3 es igual a 2 sextos. En otras palabras, el 1/2 más el 1/3, que son estos valores que están aquí, ¿cierto? Que son los positivos y que están en diferentes, ¿cómo se dice ahí? Denominador, ¿cierto? Diferente 6, lo transformo a 6 y me queda, por lo tanto, 3 sextos más 2 sextos, y eso es igual, 3 más 2, 5, y el 6 se mantiene, 5 sextos. En definitiva, el 1/2 más 1/3 me da 5 sextos, menos el 1 sexto que tengo acá, ¿cierto? Que está acá. Como son 5 dividido por 6, menos 1 dividido por 6, simplemente me queda 4 dividido por 6, que es lo mismo que 2/3, y por lo tanto me da un 66,67. Y ahí, ¿no es cierto? Yo tengo la probabilidad de que sean las dos situaciones confluyentes en el mismo momento, ¿cierto? Que sean par y que sea mayor que 4. Para que sea par, primero veo la probabilidad de que efectivamente sea solamente par, ¿cierto? Es un medio. Que la probabilidad de que sea simplemente un número mayor que 4, que son 2 de 6, y eso me da 1/3. ¿Cierto? 2 de 6, 1/3. ¿Cuánto es un medio más 1/3? Es lo mismo que 5 sextos. 5 sextos menos 1 sexto, me quedan obviamente 4 sextos, y al hacer la división me queda un 66,67% de probabilidad. Entonces, esto es, ¿cierto? Como vendríamos a decir ahora, que es como lo adicional que vamos a ver esta semana, y vamos a empezar a ver si son y o, ¿cierto? Si se suman o tengo que hacer el producto. Y para eso, ¿cierto? Tengo que seguir las reglas de las fórmulas, que también, si es I es A más B, y cuando es O, ¿cierto? Es A más B menos la intersección entre A y B.
Y así nosotros vamos a ir realizando, ¿cierto?, nuestros respectivos ejercicios. Ahora, la probabilidad condicionada, ¿cierto?, es lo que estábamos viendo. Ocurre con frecuencia que la probabilidad de un suceso se ve afectada por el conocimiento de otro evento, cuyo resultado influye en el primero. Esta idea conduce al concepto de probabilidad condicional de eventos, la cual se define como dice ahí, la probabilidad del suceso A, dado o sabiendo que ocurrió el suceso B. Esto era lo que veíamos antes. Pasó que ya salió par, y por lo tanto ahora quiero saber, ¿cierto?, cuál es la probabilidad de que sea, dado que es par, que sea mayor que 4. Por lo tanto, ¿cierto?, la probabilidad de B está condicionada a la probabilidad de A, o la probabilidad de A está condicionada a la probabilidad de B, ¿cierto?, dependiendo cuál sea la primero que pongamos, porque aquí, como se dice primero, si ustedes se fijan, dice la probabilidad de A dividido por B, ¿cierto? Y por lo tanto, acá me están, ¿cierto?, diciendo que el suceso A, sabiendo que ocurrió el B, ¿cierto? El primero está el A y después el B, por lo tanto ya pasó, ya ocurrió el B, y por lo tanto ahora quiero que pase el A. No es lo mismo, ¿no es cierto?, decir que la probabilidad de B raya A, porque aquí primero ya pasó el A y ahora quiero ver qué pasa con el suceso, ¿cierto?, B. Entonces ahí va a depender de cuál es la probabilidad de uno cuando yo estoy frente a una condición en particular con respecto a la otra. Y, ¿cierto?, si nos vamos a ejercitar, me dice lo siguiente, ejercicio de probabilidad con una tabla de doble entrada. En un club deportivo se obtuvieron los siguientes datos de sus socios en relación al sexo y el estado civil. Y se presenta la siguiente tabla. Cierto estado civil, casado, soltero, digamos, pusieron solamente dos estados civiles, casado, soltero. Y por otro lado, cierto, obviamente que el sexo, si es hombre o mujer. Bueno, hay 20 hombres que son casados, 20 mujeres que son casadas, y por lo tanto me da 80 casados. Solteros son 25 hombres, 15 mujeres, me da un total de 40. 80 más 40 me da 120. Entonces es el total de la muestra o el espacio muestral. 120 personas, no nos olvidemos de eso. De las cuales 45 son hombres y 75 son mujeres, si lo queremos ver por ese lado. O 80 que son casados y 40 que son solteros, que igual, ¿cierto?, da 120. Y ahí está la unión o la intersección de uno con otro. Entonces, si se selecciona un socio al azar, determine la probabilidad de que sea un hombre. ¿Cuánto es la probabilidad, cierto, en este cuadro, de que de los 120 personajes que yo tengo, ya sean hombres o mujeres, saque uno y que sea hombre? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Quién me lo puede comentar de lo que me están escuchando? ¿Cuánto es? No se olviden que en la probabilidad yo tengo que saber cuál es el espacio muestral y cuál es el evento, ¿cierto? El número que me dice en relación con el evento en particular. En este caso me dice que sea un hombre. ¿Ok? ¿Cuántos hombres hay? 20. ¿Y ahí qué pasa con los solteros? ¿No son hombres? Ah, el 45, perdón. Ay, sí, ¿cierto? Porque me dicen que sea un hombre, ¿no? Independiente que sea casado o soltero. Por lo tanto, son 45, ¿cierto? ¿Cuántos son total el espacio muestral? Te lo tengo indicando, Máximo. ¿Cuánto es? Chicas, chicos. ¿Cuántos son todos los hombres y cuántos son todas las mujeres? 220. 120, exacto. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad? Exacto, Sudele, 120. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Si tengo que el espacio muestral es 120 y el total, ¿cierto?, de hombres de esa muestra son 45. ¿Cuánto sería la probabilidad de que sea hombre? ¿Qué se divide? ¿Qué número por qué número? De los dos que están ahí. Y los tengo destacados en rojo. Ya se olvidaron.
No se olviden que la probabilidad es igual, ¿cierto?, a una fórmula que la acabamos de mostrar, inclusive le dije, ¿cómo que se llamaba la formulita? ¿Quién la había presentado, cierto? Y ahí, por ahí me dijeron Laplace. Ok. ¿Y cuál es la fórmula de Laplace? ¿Se acuerdan que son los números de casos del evento dividido por el número de casos totales? O los posibles dividido por los totales, como quieran. ¿Cuántos son los posibles que pueden ocurrir para que sea hombre? ¿Cuántos casos de hombre hay? 45, ¿cierto? Esos son el total de hombres. ¿Y cuántos son todos los posibles conjuntos de tanto de hombres como mujeres? 120. ¿Y cuánto da eso? ¿Cierto? Se hace la división. 45 dividido por 120 les da 0,375, que es lo mismo, ¿cierto? Yo lo voy a transformar a tanto por ciento a 37,5%. ¿Ya? Eso. Me imagino que captaron y entendieron por qué, ¿no es cierto?, da ese porcentaje cuando me preguntan en ese cuadro completo que sea hombre. Primero nos preguntan si es hombre casado o soltero, simplemente hombre. ¿Cuántos hombres en total hay? 45. ¿Cuánto es la muestra total? 120 personas, ¿cierto? Que de los 120 hay 45 hombres, porque las otras son mujeres. ¿Sí? Porque aquí me están preguntando por el sexo. Porque la contrapartida sería simplemente, ¿cierto?, que sea mujer. Bueno, si yo ya tengo el 37,5% de hombres, obviamente que el 62,5% va a ser mujer. La probabilidad de que sea mujer. Por lo tanto, hay más probabilidad de que yo elija uno al azar, ¿cierto?, de 120 personas, que sea mujer a que sea hombre. Porque es casi el doble, ¿cierto?, de la cantidad de mujeres. Ya. Después dice que el elegido sea mujer y soltera. ¿Cuántas mujeres solteras hay en esta situación? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuántas mujeres y solteras? ¿Cuántos son? ¿Aló? ¿Cuántas mujeres solteras hay en todas este cuadro? 15. Bien, Jocelyn, exactamente. Entonces, está la intersección. Son mujeres y solteras, 15. Son poquititas, pero es lo que hay, 115. ¿Cierto? Pero me dicen que sea mujeres solteras, pero nuevamente del total, ¿cierto? No me dicen que sea mujeres solteras del total de mujeres, que podría ser una pregunta. Pero en este caso me dicen del total, ¿cierto? Yo saco una y que sea mujer y que sea soltera. Bueno, es simplemente, ¿cierto?, la posibilidad de que sea mujer y soltera son 15, ¿sobre cuánto? Sobre 120. Esa es, ¿cierto?, la probabilidad, pero obviamente que yo tengo que hacer la división, 15 dividido por 120 y me da, multiplicado por 100, 12,5%. 12,5%. ¿Ok? Eso, 12,5%. Después dice que sea casado o una mujer. Que sea casado, ojo, primero dice que sea mujer y soltera. Por lo tanto, aquí tenemos que las mujeres pueden ser casadas o solteras, y ahí está, ¿cierto?, la dualidad y soltera. Casada y soltera me da 15. Ok. Pero ahora me dicen que sea casado o mujer. ¿Qué entienden por eso ustedes? Primero que sea casado y no casada. ¿A qué se están refiriendo? ¿A hombre o mujer? Hombre, profe. Perfecto, siento que sea casado, por lo tanto que sea hombre. En otras palabras, que sea casado, hombre casado. ¿Cuántos hombres casados tenemos?
20. Perfecto, ¿cierto? Tenemos 20. ¿Sí cosa ver el cuadrito? No, 20, ¿cierto? Hombre y casado, 20. Y después dice, oh, una mujer. ¿Cuántas mujeres hay? 75. 75, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cuántos son los hombres casados? 20. ¿Cuántos son que sean, bueno, obviamente que sea mujer y soltera, porque si no diría soltero, ¿cierto? Y por lo tanto, si fuera casado y soltero, serían 45 total, que es la sumatoria. En este caso que me dice que sea casado, por lo tanto es hombre, y que sea soltera, o perdón, que sea mujer, ¿cierto? Disculpe, que sea mujer, ¿cierto? Me incluyen la otra alternativa que son 75. Y por lo tanto, ¿cierto? Tengo 75 más 20 me da 80, 95. 95. ¿Cierto? Esos son todos los posibles eventos. Pero eso lo tengo que dividir por 120 porque entre todos los hombres y todas las mujeres que sean casados, solteros, ¿cierto? Son 120. Y por lo tanto 95 dividido por 120 me da, bueno, es un número fraccionado, pero me da 79,2%. ¿Ya? Casi 80, digamos. Pero lo voy a redondear en 79,2. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, va cambiando el porcentaje de acuerdo a lo que me pregunten. Después el último, o sea, el D, dicen que sea, si el socio es casado y sea hombre. Casado y sea hombre. ¿Cuántos son? Voy ahora porque lo están indicando inclusive. Si el socio es casado, sea hombre. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hombres casados hay? ¿Aló? Son 20. 20. Eso, ¿cierto? Eso si no es muy complicado, son 20. Sobre 120, ¿cierto? Después, el socio sea mujer, dado que es soltera. Por lo tanto, mujer soltera, 15. Es lo mismo que sea, dice, el socio sea mujer, dado que es soltera, ¿cierto? Es lo mismo que el elegido sea mujer y soltera. Porque, primero, dado que es soltera, ¿cuántos solteros tengo? 25 hombres y 15 mujeres. Ok, tengo esa posibilidad. Pero después me dicen, dado que es soltera, que el socio sea mujer. ¿Cierto? Por lo tanto, ahí yo tengo que ver si es 15, si es 20, si es 60, y ahí yo tengo que entretenerme en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, estos ejercicios van a permitir que ustedes desarrollen todas las situaciones que están pasando arriba, cuando es complemento, cuando es una probabilidad normal, cuando es nula, ¿cierto? Cuando sumo, o cuando tengo que multiplicar o ver las probabilidades del producto de probabilidades en estas condiciones. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo que ustedes van a tener que empezar a analizar cuando ven un cuadrito y empiezan a decir y o, que sea hombre y soltero. Es diferente que se diga que sea hombre o soltero. Parece que es diferente, porque pueden haber, si es soltero puede ser hombre o puede ser mujer, esa es la pregunta, porque si no tendría que ser soltera o soltero. Entonces ahí, porque cuando hay hombre siempre se habla de soltero, cuando hay mujer soltero, o sea, soltero y después soltera. Entonces que sea hombre y soltera, ¿cierto? Ese es un evento imposible, porque sería una mujer que sea hombre, bueno, se supone que estamos hablando, ¿cierto?, en términos generales, de hombre y mujer, pero ahí yo tengo que analizar, por ejemplo, en el caso, cambiando un poquitito ya de sexo, que hablan de lo que son 4 comunas con distintos cursos o carreras, ¿cierto? Más que cursos, carreras.
Entonces ahí me hablan, ¿cierto?, de Estación Central, que son en total 601, La Florida 1100, Puente Alto 700, en total 2500. ¿Cierto? Están distribuidos en 3 carreras. Y me empiezan a preguntar lo mismo. Estudia Ingeniería de Administración Turística. Si se selecciona a un estudiante al azar, determine la probabilidad de que estudie Ingeniería de Administración Turística. En Administración Turística, ¿cierto?, en total son 379. Esos son total los alumnos que estudian Administración Turística, porque no me están diciendo que sea de la Florida, de Puente Alto Central, sino que simplemente que estudien. De un total de 2.500. Entonces yo tengo que ver cuál es el espacio muestral, cuál es el evento, ¿cierto? Hacer la división y sacar la probabilidad. El elegido es de Ingeniería en Informática, por lo tanto, ¿cierto?, Ingeniería en Informática, o sea, puede ser de Estación Central, de la Florida, de Puente Alto, o todos. Pero después me dice, y no viva en la Estación Central. Bueno, si es Ingeniería Informática y es de la Estación Central, le tengo que descontar a los 624 menos 153, ¿no es cierto? Porque me dicen que no viva en la Estación Central. Por lo tanto, 624 menos 153, y eso lo comparo con los 2.500, que es el espacio muestral. Después dicen que sea de la Florida o Puente Alto. Bueno, los de la Florida son 1.167 y Puente Alto 732, ¿cierto? Por lo tanto, aquí son esos dos mundos que suman como 1.900 comparado por los 2.200, ¿cierto? Y así uno tiene que ir analizando los ejercicios de acuerdo a lo que me están preguntando. Si veo, ahí yo tengo que ver si lo sumo o simplemente considero un porcentaje o, ¿cierto?, saco el complemento y por lo tanto los restos, ¿cierto? No se olvide que del total yo puedo sacar, restando, saco complemento, o sea, los que son de Estación Central y por lo tanto el complemento sería los que no son de Estación Central. Y ahí saco inmediatamente el saldo total. Y ahí ustedes, ¿cierto?, se van a entretener un poquitito en el cálculo de las probabilidades, ¿ya? Así que, para el día miércoles, tarea para la casa, ¿cierto?, a realizar estos ejercicios y se lo voy a ir preguntando para que me lo vayan presentando cómo lo hicieron, ¿ya? Porque la idea es que, en definitiva, más que uno, ¿cierto?, les pase ejercicio, que ustedes lo desarrollen y vayan viendo que si lo que están aplicando, lo están desarrollando, lo están haciendo bien, ¿ya? Así que vamos a quedar, ya se me pasó la mano, no los quiero aburrir más. Así que esto es, en definitiva, lo que vamos a ver esta semana. No se olviden que esta semana está relacionado con un cuestionario, ¿cierto? Y una prueba, ¿cierto? Una evaluación, ¿ok? Por lo tanto, tienen 2 actividades sumativas. El cuestionario es hasta el viernes y la prueba o la evaluación está el sábado, ¿ok? Así que para que tengan cuidado con eso y no se les pasen las fechas, ¿ok? Ya, chicas y chicos, nos vemos, que estén bien, cuídense. Gracias, profesor. Vale, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.